Hey, qué bueno es tenerte en Casa Origen hoy con nosotros. Nuestro pastor, Cristian Grillo, va a estar trayendo un mensaje súper especial. Así que te invito a que prepares tu corazón, prepara tus notas para recibir lo que hoy Dios tiene para vos. Te dejamos con el mensaje. ¿Cuántos hay acá hoy menores de 20 años? A ver, levanten la mano. ¡Wow! ¿Cuántos menores de 30 hay? A ver, levanten la mano. Los de 20, levántenla. Los menores de 20, levántenme ahora también los que son menores de 30. ¡Wow! Me encanta. Menores de 40. Muy bien. Y paro ahí. Menores de 100. A ver, levanten la mano. ¡Wow! Somos todos jóvenes. ¡Qué bueno! Pero me encanta porque la palabra que voy a traer hoy creo que está muy buena también para los más jovencitos. Me encanta. Porque de acuerdo a cómo conozcamos a Dios en nuestra juventud, va a ser como vamos a tener esa relación personal con Él durante toda nuestra vida, ¿no? Y no quiere decir que uno no pueda cambiar y siempre podemos cambiar para mejor porque el Señor nos promete que nos va a llevar en crecimiento, pero es tan importante aprender a conocer a Dios de una manera cercana, al Padre de una manera cercana cuando tenés menos de 20, cuando sos un adolescente, cuando sos un niño, un joven. Porque realmente Dios, como decía la pastora Marinés, tiene buenos planes para nosotros. Dios tiene buenos planes para nosotros. A veces venimos a la iglesia, venimos a compartir, venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a cantar, venimos a querer más de Dios y no nos damos cuenta o no creemos que realmente Dios tiene buenos planes para cada uno de nosotros y no nos entregamos por completo a esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces hasta aceleramos cosas en nuestra vida o metemos la mano, ¿no? Y tomamos decisiones y hacemos cosas que quieren acelerar esos planes de Dios en vez de poder confiar 100% en Él, que Él realmente cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Hoy hablaba con un matrimonio que él consiguió trabajo esta semana y me decían que a principio del mes de septiembre se pusieron a orar y dijeron, Señor, necesitamos que este mes, antes que termine septiembre, le des un trabajo. Me contaba la esposa, le des un trabajo a él. Necesitamos un ingreso más en casa y antes del fin de septiembre Dios les dio un trabajo. Y ese es el Dios bueno que tenemos. Y es importante confiar en Él, es importante saber que podemos confiar en Dios, que podemos soltar nuestra vida en Dios. Y creo que eso tiene mucho que ver también con la manera en la que conozcamos a Dios. Yo nací en una familia cristiana, mis padres se entregaron a Jesús antes de que yo nazca, nací en una familia cristiana, fui hijo de pastor a partir de los 11 años que reconocieron pastor a mi padre. Y realmente vi muchas cosas hermosas, pero también aprendí en un tiempo a conocer un Dios lejano, a un Dios, ¿no?, que era quizá Dios para algunos. Me acuerdo una vez un pastor que me dijo, el Dios de tus padres tiene que empezar a ser tu Dios personal. Y a veces vivimos de un Dios prestado, ¿no? Un Dios prestado, un Dios de nuestros padres, un Dios de un amigo, un Dios del líder, un Dios del que está guiando mi vida y no tenemos esa relación personal con Dios y eso muchas veces nos lleva a vivir más que una vida de plenitud en Dios, más que una vida de conocer a Dios y conocer esos planes, nos lleva a vivir una vida religiosa, una vida de caretas muchas veces, una vida donde sé cómo moverme en la iglesia. Y lo peor que te puede pasar como joven es saber cómo moverte en la iglesia. Es aprender a qué cosas decir, a qué caras poner, a qué no hacer y a qué hacer, porque terminás convirtiéndote en una persona de caretas, en una persona religiosa, en vez de en una persona que vive realmente en la plenitud de ser hijos e hijas de Dios. ¿Y sabes por qué muchas veces nos ponemos caretas? Porque tenemos una imagen de Dios distorsionada. Porque creemos que para acercarnos a Dios necesitamos caretas.
Necesitamos ser de una manera o de otra manera y no conocemos a un Dios que nos ama tal y como somos, que nos recibe tal y como somos, que acepta nuestra oración, nuestra adoración, nuestra vida tal y como somos. Y hoy Dios va a quitar las caretas de tu vida. Uy, están todos asustados. Dios no va a exponer tu vida. Dios va a ayudarte a quitar esas caretas que muchas veces nos ponemos, caretas religiosas, que lo único que hacen es alejarnos de Dios en vez de acercarnos a Dios. Amén. Padre, te damos gracias por esta tarde, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy vos querés impartir de tu amor, de tu bendición sobre cada persona en este lugar, sobre cada joven en este lugar, sobre cada adolescente en este lugar. Señor, muchos han aprendido, Jesús, a vivir la vida evangélica, Señor, pero necesitan aprender a vivir, Jesús, conectados contigo, el Dios verdadero, el Dios que no nos conoce tal y como somos y así nos sigue amando y así sigue confiando en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, queremos recibir tu palabra y hoy ser transformados por ti en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos acercamos a Dios, tal y como somos, sin esas caretas que muchas veces nos ponemos, y no hablo de hipocresía, no se trata de hipocresía. Las caretas muchas veces nos las ponemos porque creemos que Dios no quiere vernos tal y como somos. Y no es así. Dios nos ama tal y como somos. Y dice en Lucas 18, y la verdad que no tenía este inicio de mensaje, pero sentía que tenía que empezar de esta manera. Y siento muy fuerte que hoy esta palabra es para los adolescentes, los menores de 20, si me están escuchando. Para todo el resto también. Pero siento fuerte que hoy es para ustedes, que hoy Dios quiere realmente que puedan aprender a conectar con Él sin caretas. Lucas 18, 10, 14 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Fariseos eran los religiosos de esa época. Y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie y a solas oraba, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo, doy mis diezmos. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es Jesús hablando. Este no fue un apóstol hablando, no fue un profeta del Antiguo Testamento. Este fue Jesús mismo, viendo 2 tipos de personas que se acercan a Dios con 2 actitudes diferentes. Uno era el religioso, el que hacía todo bien, el que sabía cómo moverse en la iglesia. No me vas a decir que no nos aprendemos, ¿no? De cómo movernos, de cómo ser, muchas veces. De qué decir, de qué no decir. De cómo hasta cantar y cuándo levantar las manos, cuándo aplaudir, cuándo callarnos, cuándo saltar, cuándo girar, dar vuelta. No, y lo sabemos y está bien. Y me encanta, hay una cultura. Y este era un religioso, ¿no? Y Jesús decía, hay uno que se fue a su casa justificado. ¿Cuál? El peor de los 2. El religioso, el que conocía la ley, el que oraba y decía, gracias que no soy como este, gracias que no robo, gracias que no adultero, gracias que no fornico, gracias que no miento,
Gracias que no miro pornografía, no había internet en ese momento, pero había pornografía. Si no, lean la Biblia y lean cuando David estaba en la terraza mirando a su vecinita bañándose. ¿Qué era eso? El diablo no inventó nada, no cambian las cosas, lo que cambia es la tecnología. Gracias que no soy como ese, decía. Pero el que se fue justificado, el que se fue perdonado, el que se fue en plenitud, fue aquel que era el peor. Los dos se acercaron a Dios. Los dos fueron a orar. Los dos fueron al mismo lugar. Pero uno se llevó lo que venía a buscar y el otro se fue con las manos vacías. Uno se fue con lo que aquel de quien esperaban algo le dio y otro se fue sin eso. Y no tiene que ver con el que da, sino con el que recibe. No tiene que ver con si Dios quiere darme o la presencia o Dios quiere manifestarse en mi vida, sino tiene que ver de cómo yo vengo a buscar eso. Porque todo lo que Dios tiene lo tiene para el religioso y para el no religioso. La diferencia está en quien quiere recibir y tiene un corazón correcto para recibirlo y quien no. La diferencia no fue en lo que venían a buscar. La diferencia fue en cómo vinieron a buscarlo. En cuál fue su actitud en su corazón. En cuál fue la actitud en su vida, en su corazón, delante de Dios. Uno se jactaba de sus actos, de que lo sabía todo, de que lo hacía todo, de que no se equivocaba en nada según él. Y el otro de lo único que podía jactarse es de decir, Señor, vengo a tu gracia, a tu misericordia. Necesito de esa gracia, de esa misericordia. Y la religiosidad y la contemplación se ven parecidos, pero huelen diferente. Había diferentes olores. Los dos vinieron a contemplar a Dios, los dos vinieron a estar delante de Dios, pero ese aroma que subió de adoración delante de Dios era diferente. Contemplar significa mirar, observar, presenciar, examinar, admirar, atender, considerar, reflexionar, meditar. Y hoy quiero concentrarme en contemplar. Muchas veces nos acercamos a Dios como este religioso. Venimos a buscar todo lo que rodea o venimos a muchas veces a actuar todo lo que rodea el adorar a Dios, en vez de concentrarnos en el Dios al que venimos a adorar. La contemplación pone a Dios en el primer plano. La religiosidad lo que hace es ponernos a nosotros en el primer plano. Vengo a aparentar, vengo a mostrar, y no vengo hoy a traerte esta palabra desde un lugar de condenación, porque si hay algo que me encanta de esta iglesia es cómo adoramos a Dios. Si no, vengo a traerte esta palabra para animarte que sigas creciendo en esa sencillez al acercarse a Dios. A que no dejes que ninguna careta se te pegue. Ayer llegué a la casa de un amigo y él estaba mirando la película de La Máscara. ¿Se acuerdan de la película de La Máscara? Más vieja que Matusalén. Y a veces se nos pega la máscara, ¿no? Y necesitamos hacer así, sacarnos esa máscara, esa careta. La religiosidad, las formas, las reglas, la vergüenza son las que no nos permiten recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La pastora Mari decía, Dios tiene buenos planes para nosotros. Muchas veces no recibimos
esos planes, no porque Dios no nos los quiera entregar, sino por cómo venimos a recibirlos, sino por cómo venimos a su presencia, sino porque creemos que tenemos que hacer algo para recibir ese amor de Dios, y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame, ni nada que podamos hacer para que Dios nos deje de amar. Me encanta esta frase, la amo. Porque es fácil decir, no hay nada que pueda hacer para que Dios te ame. Pero decir, no hay nada que pueda hacer para que me deje de amar, por cuanto menos de algunas cosas que hacemos nosotros dejamos de amar a alguien. No me saludó. En el grupo de WhatsApp me ignoraron, me hizo así o me clavó visto y nos enojamos. ¿Cuántas veces le clavamos visto a Dios? ¿No? Con las dos. Algunos ahora, creo que me molesta. Le voy a ser sincero. Me molesta mandar un WhatsApp y que no aparezca azulcito porque lo configuraron para que no aparezca azul. Hacete cargo que lo leíste y no me contestaste. Hacete cargo. Si a mí no me molesta que no me conteste. Pero hacete cargo. El otro día le mandé a alguien y le dije, ¿sabes qué? Cambiá la configuración. Porque quiero saber si me leíste. No me molesta que no me conteste, pero es peor que me ponga la configuración en grisecito. Y a veces a Dios le cambiamos la configuración, ¿no? Y por cuánto menos de lo que hacemos nosotros. Así que ya saben, ¿eh? Me ponen todos en azulcito. Yo les voy a decir algo, yo lo dejo en azul y a veces leo y no puedo responder en el momento. Digo, si se enoja su problema, ya le voy a responder. Hay que ser sanos también en eso, ¿no? ¿Necesitamos el azulcito para ser sanos? Bueno, podemos hablar un montón de cosas. La contemplación genera adoración a Dios. La religiosidad genera culpa. De acuerdo a cómo nos acerquemos a Dios, podemos encontrar culpa o podemos encontrar adoración. ¿Cómo venís cada domingo? ¿Cómo venís cada vez a la casa de Dios? ¿Cómo vas en tu casa a buscar a Dios, a leer su palabra? ¿Encontrás adoración o encontrás culpa? Y no, cada vez que leo la Biblia me siento la peor basura del universo. Cada vez que oro me siento, ¿qué es lo que encontrás? De acuerdo a cómo nos acerquemos a su presencia, es que vamos a encontrar adoración o culpa. La religiosidad te lleva a la culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y nos enseñaron y los latigazos y pegarnos. Me acuerdo hace muchos años con un compañero del trabajo que me dice, no, yo me tengo que ir ahora a hacer una caminata, esas de 70 kilómetros que hacen algunos, para que Dios me perdone, porque me la mandé fiera, me dice. Y yo le decía, si supieras que no necesitas caminar 70 kilómetros, Jesús vino de mucho más lejos y murió por vos. Y solamente necesitas arrepentirte y Él perdona todos tus pecados. No hay nada que tengas que hacer para recibir su perdón. La religión te llena de culpa. Porque cuando nos acercamos desde la religión nos concentramos en nosotros, en nuestras acciones. Y eso te lleva a sentir culpas. Y en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios. Porque no nos sentimos dignos. Porque no sentimos que podamos tener ese acceso a la presencia de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando creemos que nuestro pecado es más poderoso que la sangre de Cristo, lo que estamos diciendo es que la muerte de Jesús no sirvió para nada. En cambio, cuando venimos a Dios desde un lugar de contemplar su presencia, puede ser que haya cosas que necesites trabajar en tu vida, pero cuando nos acercamos a Dios, lo que pasa es lo que le pasó a este cobrador de impuestos. Dice que produjo arrepentimiento en él. No produjo culpa, no produjo remordimiento, produjo arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, hay salvación, hay sanidad, hay libertad. La diferencia entre Pedro y Judas
fue que Judas sintió remordimiento, sintió culpa y se suicidó. Pero Pedro sintió arrepentimiento, se arrepintió. Y no solamente Dios lo perdonó, sino que lo puso en el lugar que Pedro tuvo en la historia de la iglesia. Un apóstol, alguien que transformó, que llevó el evangelio a los gentiles. El arrepentimiento puede venir cuando nos acercamos a Dios, no desde un lugar religioso, de religiosidad, pensando que tengo que pagar algo, sino desde un lugar de contemplar su presencia para adorarlo. La contemplación a Dios abre puertas, pero la religiosidad construye muros. Ser religiosos construye muros que no solamente nos encierran y nos alejan de Dios, sino que nos alejan de los demás. Hay una historia en Marcos 5 del 1 al 20, una historia muy conocida, donde Jesús va a una ciudad llamada Gadara, donde había un endemoniado, un hombre que dice que vivía entre los sepulcros, un hombre que lo encadenaban y se soltaba las cadenas, que asustaba a todo el pueblo, que tenía al pueblo, era el loco del pueblo. Dice que vivía desnudo entre los sepulcros y Jesús se presentó a él. Y en un solo encuentro con Jesús fue libre. Ahora, ¿por qué Jesús lo pudo hacer con alguien así, no lo puede hacer con tu vida y con mi vida? ¿Será que muchas veces nos acercamos a Jesús creyendo que lo puede hacer con otro, pero no conmigo? Eso es religión, eso es mentira. Y dice que este hombre fue sanado, fue liberado. Este hombre volvió en sí, lo vistieron, le dieron de comer y la gente del pueblo lo empezó a mirar y se asustó de lo que había pasado. Ya no se asustaba de que estaba encadenado, sino se asustó de que había sido sano. Y es increíble lo que pasa. Marcos 5, 17 dice, entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera. Que se fuera no solamente del pueblo, que se fuera de la región. Y yo pensaba y decía, qué locura. Tener al mismo Jesús, al mismo Hijo de Dios, que está haciendo milagros, que está resucitando muertos, que está transformando vidas, que acaba de sanar a este loco del pueblo. Pero como me asusto, como no tiene que ver con mi manera de hacer las cosas, o como yo creo que Dios tiene que hacer las cosas, le digo, mejor Jesús, andate. Y pensaba mientras escribía esta palabra y decía, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Andate. No me gusta cómo te mueves. No me gusta que me hagas llorar cuando tenemos un encuentro fuerte con Dios. No me gusta que no poder tener el control de mí. No me gusta cómo te mueves. Y quizás nunca le dijimos, andate, pero con nuestras actitudes quizás le hemos dicho, Espíritu Santo, ¿sabes qué? No, así no. Y nos hemos creído una mentira y venía esta palabra a mi corazón. Y yo muchas veces cuando el Espíritu Santo se empieza a mover y empieza a hacer de sus locuras que me encantan, soy muy observador, ¿no? Y capaz veo unas personas que están y otras están así. Y a veces creemos que nuestra personalidad, ¿no? Y esa mentira de que mi personalidad es de una manera u otra manera y que eso puede hacer que el Espíritu Santo no se mueva o que, bueno, Espíritu Santo, yo soy así. Esta es mi personalidad. Y yo me ponía a pensar y decía, quizá nos creímos tantas veces esa mentira de que nuestra personalidad hace que el Espíritu Santo se tenga que mover de una manera o de otra manera. Y es una mentira, porque si vemos la palabra de Dios, vemos tantas personas que con una personalidad de cobardes, como un Pedro, un cobarde, que cuando estaban por crucificar a su amigo, lo negó, lo insultó, lo maldijo. Dice la palabra de Dios que lo maldijo. Un cobarde. ¿Quién quiere tener un amigo así? Levante la mano. Que están todas, ¿eh? ¿Quién quiere uno así? Bueno, Pedro fue ese, amigo de Jesús. Pero después que se encontró con el Espíritu Santo,
se convirtió en el hombre más valiente. Dice que se paró delante de miles y empezó a decir: ustedes que crucificaron a Jesús, ese Jesús que estuvo entre nosotros, que sanó, que murió y resucitó, y hoy tienen que arrepentirse. Y dice que ese día se entregaron 3.000 personas a Jesús en una sola predicación de un cobarde, con una personalidad de cobarde, pero que se había encontrado con el Espíritu Santo. Y no podemos permitirnos que nuestra personalidad frene el propósito y el fluir que Dios tenga en nuestra vida. Por eso sentía fuerte que esta palabra de hoy es para todos, pero para los adolescentes, para los menores de 20, mucho más todavía. No pueden permitirse que la religiosidad los quite del propósito que Dios tiene para sus vidas. Porque la religiosidad lo único que va a hacer es construir muros para que no puedas contemplar a Dios, y para que no puedas ser impactada por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos. Ese Espíritu Santo que Jesús dijo: ¿saben qué? Es mejor que yo me vaya, porque el que viene ahora no solamente va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Por último, la contemplación agrada a Dios, pero la religiosidad busca agradar a las personas. En un mundo de redes sociales, en un mundo donde todo es apariencia, en un mundo donde estoy deprimido como el peor, pero la fotito en las redes sociales va a salir siempre bien, ¿no? Decime ahora, ¿cuántas veces te sacaste una foto sonriendo? No me contestes. En un mundo de apariencias, necesitamos ir a la presencia de Dios, contemplar su hermosura, para que Él transforme nuestro interior, para que Él lo cambie todo, para poder sentir su amor, para poder ser aceptados por Dios. El rey David había ido a buscar el arca. Uno de los mejores adoradores, el mejor adorador fue Jesús, porque aún cuando estaba siendo crucificado, seguía adorando a Dios. Seguía hablando con el Padre. Pero el rey David fue un adorador impresionante, y él fue a buscar el arca, que en ese momento, antes de venir Jesús, tenía la presencia de Dios, para llevarla al palacio, para llevarla al templo, para llevarla donde pertenecía. Y dice que David venía bailando adelante del arca, de la alegría que él tenía, de la felicidad que él tenía, de que la presencia de Dios vuelva al lugar donde tenía que estar. Y dice que, y lo vamos a leer, dice: vestido con un efod de tela de lino. Esto está en 2 Samuel 6. Se puso a bailar ante el Señor con un gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, el anterior rey de Israel, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. ¿Saben por qué? Porque David venía bailando con un vestidito, bueno, de lino, ¿no? La ropa que usaba en ese momento, y abajo no tenía nada, no tenía unos boxers. Y se ve que bailaba y se veía todo. Y ella dice que sintió desprecio por David. Caretas, religiosidad, ¿qué van a decir? Cuando David volvió para bendecir a su familia, él volvió alegre. Traje la presencia de Dios. Dice que Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro y le respondió: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. David respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquiera otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor, y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente.
Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. ¿Quieres que las personas te honren? No te van a honrar por una foto en Instagram. Aprende a honrar a Dios y te puedo asegurar que las personas te van a honrar, porque Dios dice que Él honra a los que le honran. Y entiéndame que me encantan las fotos en Instagram, son todos muy hermosos, me encanta verlos. Pero eso no me da nada. Lo único que me da es realmente ir delante de mi Dios. Él es el que me da identidad. Él es el que llena mis vacíos. El padre de Mical, la esposa de David, Saúl, fue quitado del trono de Dios. ¿Saben por qué? Por querer agradar a las personas. Porque no pudo esperar el tiempo que Dios le había dicho y lo presionaron. Entonces, en vez de agradar a Dios, quiso agradar a las personas. Mical, la hija de Saúl, esposa de David, dice que se avergonzó de su esposo, de David, del rey. ¿Saben por qué? Porque estaba siendo avergonzado delante de las personas, según ella. Dice que ella murió sin haber tenido hijos. Saúl murió sin tener herencia en el trono. Ella murió sin tener herencia. Y pensaba y le digo a Dios, se ve que cuando buscamos más agradar a las personas que agradar a Dios, viene una infertilidad en nuestra vida, que queremos que las cosas den fruto y no dan fruto. Y no estoy hablando de una infertilidad de no poder tener hijos, infertilidad en áreas de nuestra vida, trabajos, en diferentes cosas, porque buscamos agradar más a las personas que al Dios de nuestra vida. Y yo quiero animarte a que hoy sea un día donde dejes de lado toda religiosidad, que podamos realmente derramar nuestro corazón delante de Dios. No es necesario que agrademos a las personas, solo a Dios. No es necesario que agrades a nadie, solo a Dios. Él merece ser adorado. Él es el único que merece ser engrandecido. Dios te ama tal como sos. ¿Sabes qué? Vení a su presencia. Hay cosas que tienes que cambiar en tu vida, yo también. Y yo sé que si voy a su presencia, Él la va a cambiar con ese amor que Él tiene. No es necesario cambiar nuestra apariencia, nuestro parecer para acercarnos al Padre. Dice que a Jesús se le acercaban los peores, los ladrones, las prostitutas, los políticos corruptos, todos los peores se le acercaban a Jesús. Eso es lo que más le molestó a los religiosos. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Y cuántas veces a veces viene alguien a la iglesia y lo vemos? ¿Cómo puede ser que en tan poco tiempo ya esté adorando y cantando y esté saltando? Yo lo conozco, hace 2 semanas sé lo que estaba haciendo. ¿Cómo puede ser? Ese es el espíritu religioso que nos dice que para llegar a Dios tenemos que ser así o asá, hacer de una manera o hacer de otra manera. A Jesús se le acercaban las personas que eran rechazadas y Él no las echaba, Él las amaba. Los que buscan la apariencia, como Mical, se alejan del corazón de Dios. Pero los que se acercan confiadamente al trono de su gracia alcanzan misericordia. Seamos de esas personas que se acercaban a Jesús, se acercaban a Dios como este cobrador de impuestos. Señor, acá estoy, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis faltas, pero sé que en tu presencia hay gozo, hay misericordia, hay salud, hay salvación. Yo quiero invitarte a que seas de los que contemplan al Padre. Quiero invitarte a que seas de esos adoradores que el Padre busca, que puedas dejar toda culpa de lado, que puedas ir a su presencia, quitar toda careta de tu vida, que puedas concentrarte solo en Él y hoy comprometerte a agradar a Dios, porque quiero decirte que cuando decidimos agradar a Dios, vemos fruto en nuestra vida. Vemos fruto en nuestra vida. Renuncia a toda religiosidad. Tenemos un Dios misericordioso. Te invito a que te pongas de pie. Quiero leer junto con vos Hebreos 4:16.
¿Lo podemos leer juntos? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Vamos a adorar a Dios, a contemplar su hermosura.